con nosotras y con nosotros en este seminario permanente de gestión cultural que organiza la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, y la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y bien, a continuación me da muchísimo gusto presentar a un compañero que es parte del cuerpo de profesores también de nuestra Universidad Autónoma de Aguascalientes, el doctor Luis Álvarez Azcárraga, quien participa con una ponencia relacionada o titulada El problema de los derechos de autor en el campo de la gestión del patrimonio cultural y los bienes comunes. Muchísimas gracias, doctor Luis, y también invitarles a que cualquier duda, comentario, inquietud, por favor, es siempre muy bien recibido. Lo pueden hacer a través de nuestra página de Facebook, Estudios del Arte y Gestión Cultural. Estamos revisando por ahí sus comentarios y por supuesto quienes nos acompañan en la sala de Zoom, también abierto este espacio para el compartir los saberes y las reflexiones. Adelante, doctor Luis, bienvenido. Gracias, gracias maestra Irlanda. Y bueno, pues voy a compartir una pequeña presentación. Espero también ir de forma ágil, porque vamos un poquito cortos de tiempo. Cualquier cuestión, me dicen y yo la atiendo. Bueno, como decía, como me presentaban, yo voy a hablar sobre los derechos de autor en este contexto, en el de la gestión del patrimonio cultural y los bienes comunes, que es un tema que en particular me gusta mucho, no solamente desde el campo de la gestión cultural, sino también del activismo en el que me encuentro en Creative Commons México y en Wikimedia México. Y bueno, también lo he abordado en algunas materias que he podido impartir, algunas investigaciones que he podido realizar o estoy realizando. Y bueno, yo dividí la presentación en 4 apartados, que es esto, que es el arte colaborativo, con algunos ejemplos, el arte y los bienes comunes, el copyright y los derechos de autor en este contexto, y las alternativas de licenciamiento que hay, ¿no? Que es el copyleft a las licencias libres. Entonces voy a ir, bueno, primero que nada, preferí, en lugar de poner definiciones, hacer algunos ejemplos de a qué me refiero con arte en el sentido colaborativo. Entonces, puse un ejemplo, que a mí me gusta mucho, que es de la música. En la música hay cientos y cientos de ejemplos. Prácticamente toda la música está llena de ejemplos de arte colaborativo de forma explícita o no. En este caso, pues es una obra que viene una obra occidental que viene del medioevo, que es además en el contexto de las misas litúrgicas, sobre todo la misa de muertos, que es el Requiem, el Dies Ira, que es una misa, o bueno, el fragmento de una misa de difuntos, que ha ido, bueno, es una melodía muy, muy recurrente en la música occidental. La letra tiene autoría identificada, pero la música no, y se ha ido reproduciendo en muchas obras y en el siglo XX, particularmente en el contexto del cine. Hay muchos ejemplos, no solamente en el cine, pero en el cine pues se ha usado en la película El Resplandor, The Shining, de Stanley Kubrick, con la música de Wendy Carlos. Ennio Morricone utiliza el fragmento del Dies Irae para una obra, o bueno, una de las piezas de La Misión. Jerry Goldsmith en 2 películas de terror, pero en este caso en el Vals Mephisto. Luego también en Poltergeist también es usada la misma pieza, que además retoma una obra de Franz Liszt del siglo XIX, y el caso de Frozen, más actual, ¿no? Entonces vemos en este sentido cómo hay una reapropiación, o una especie de colectivización del patrimonio, en este caso musical, o de una pieza musical, que se convierte en obras que podemos reconocer individualmente o de forma, además que cada obra tiene su propia protección de derechos de autor, pero parten de una obra que está en el dominio público. Y bueno, hay otros casos emblemáticos y conocidos. El anterior no tiene tantos problemas de derechos de autor porque es una obra que está en el dominio público, pero en el caso de piezas como esta, donde se ha detectado o han llegado a litigio
por plagio, como es el caso de esta obra de una canción muy famosa de los Rolling Stones, The Last Time, que bueno, que además fue retomada de una obra que se compuso 10 años antes, probablemente como es una obra de blues, tiene raíces más profundas incluso podríamos rastrear, se podría rastrear, aunque es difícil, de del grupo de Staple Singers. Y bueno, en ese mismo año, en el 65, que sale la canción de los Stones, hay una versión orquestal de la misma pieza de Andrew Oldman, que bueno, la parte orquestal es retomada en 1997 por un grupo que se llama The Verb con Bittersweet Symphony. Bueno, ellos compran los derechos de la melodía directamente bueno, a quien tenía los derechos de la canción de Rolling Stones, al máster de la canción, pero la canción tenía dos, digamos, dos copropietarios, al menos la licencia. Entonces, demandan al grupo Diverb, aunque ya tenía los derechos, y tiene que compensar económicamente a esa parte que se sentía afectada. Entonces, bueno, es un tema que, sin embargo, si vemos esto desde el punto de vista del arte colaborativo, vemos una obra o diversas obras que tienen un, o bueno, son reapropiaciones o son obras derivadas, ¿no? Como en términos legales. Bueno, como no quería solo poner ejemplos de música, aquí hay un ejemplo también muy conocido de Velázquez, de este pintor español del barroco, que está una de sus obras más importantes, de las más emblemáticas, Las Meninas, ha tenido diversas diversificaciones en cuanto a la reapropiación iconográfica de la misma obra, ¿no? Picasso tiene muchas obras en las que retoma a las Meninas, lo mismo Gironella aquí en México, y no solamente este cuadro de Velázquez, sino de muchos otros más, ¿no? De los retratos que hacía de la corte, sobre todo, de la infanta Margarita y de otras integrantes de la corte, o en este caso esta escultura de Manolo Valdés, que también se llama Las Meninas, y es una alusión directa a esta obra de Velázquez y otros retratos también del mismo Velázquez, como haciendo alusión nuevamente a a que el arte, o sea, no es algo, no es algo, eh, eh, es algo muy común, ¿no? La apropiación, la cultura colaborativa dentro del arte, ¿no? Aquí vemos un ejemplo mucho más cercano para quienes viven en Aguascalientes. Este es un muro en una calle cerca del centro o en el centro de Aguascalientes, donde vemos el trabajo de muchos artistas locales que se juntaron un día a compartir sus creaciones en la gráfica, porque realmente son artistas de la gráfica que su canvas o digamos, su medio de expresión está en la calle, pero lo hacen a partir de medios gráficos, sobre todo lo que llaman propas o stenciles, stickers, otras técnicas que van eh, eh, y además que interactúan entre sí, en este caso, y además que tienen además reminiscencias de la cultura popular por muchas partes, ¿no? Por ahí vemos a un Kirby, aquí vemos una figura de Lego, un Rafa de los Simpson, y otras más que a lo mejor son más personajes locales o personajes que se han ido convirtiendo en parte de la cultura local. Muchos de estos artistas operan de forma anónima, pero otros más también tienen obra gráfica, digamos, en formatos más tradicionales. Y bueno, siguiendo el tema, y para llegar al tema de la charla, voy a hablar sobre el procomún o los bienes comunes, tanto a nivel general como en el arte. Rápidamente, una definición de bienes comunes que nace de la teórica más importante de este término, que es
Elinor Ostrom y también de Charlotte Hess, ellas señalan que es un término que se refiere a los recursos que comparten un grupo de personas, particularmente una comunidad. Son recursos que pueden ser escasos, normalmente son escasos cuando son eh, naturales o del entorno, que pueden ser incluso los bienes comunes de una familia o de una comunidad más grande, ¿no? Caminos, parques, bibliotecas, un río, el terreno, un bosque, por ejemplo, y también se pueden extender los bienes comunes a niveles internacionales y globales cuando hablamos de recursos que compartimos entre países, o incluso cuando lo llevamos al campo del conocimiento, como en el caso ahora de los conocimientos que nos han llevado a generar las vacunas contra el COVID-19, otras investigaciones que han aportado científicos y científicas para el beneficio de la humanidad, ¿no? Que se van convirtiendo en patrimonio común, aunque en principio a veces también son un patrimonio exclusivo de algunas empresas. Eh, bueno, ya esto llevándolo al campo del conocimiento, nos dice David Bollier y Christian Laval y Pierre Dardot que el conocimiento se puede convertir en un bien común, ¿no? O en un común compartido. Y ellos lo llaman conocimiento común, una extensión del bien común aplicado al conocimiento. Sin embargo, en este caso, la diferencia con los bienes comunes materiales es que no son ni escasos ni naturalmente abundantes, sino es algo que produce el ser humano y comparte con otros seres humanos en diferentes medios, ¿no? Y que interactúan con nuestro entorno social, sociocultural y legal y artístico, ¿no? A partir de las leyes, por ejemplo, a partir de los productos que compartimos. Y bueno, el arte, como ya vimos, puede ser un bien común y compartido, de hecho, naturalmente lo era. En la naturaleza humana, lo común es compartir un conocimiento artístico y que alguien más, a partir de esa base, cree algo nuevo. Dice Kirby Ferguson que la base de la creatividad es la copia, la transformación y la combinación, ¿no? También David Bollier apunta que la cultura no puede prosperar sin un fondo común de creatividad compartida. Y bueno, los ejemplos que puse antes eran para abonar a eso, para tener en cuenta eso, ¿no? Que generalmente las obras artísticas, musicales o de otra índole parten de la copia, la transformación y la combinación de otras obras. Y bueno, llegando ahora a los problemas del copyright dentro del patrimonio común o del común compartido común artístico, pues tenemos que el copyright se ha convertido en un problema para la diseminación de un cierto tipo de creación, sobre todo las creaciones colectivas o el de patrimonio cultural de ciertas comunidades. Bueno, para esto me gustaría colocar como tres esferas que tienen los derechos de autor y copyright. No son las únicas, pero son algunas de ellas como las bases, ¿no? Que es la autoría, la originalidad y la propiedad. Entonces voy a ahondar un poquito en ellas, aunque se puede problematizar muchísimo más. Bueno, la autoría no es una figura que haya existido siempre. Si hemos estudiado la historiografía del arte, pues vemos que se ha problematizado mucho esto, ¿no? Algunos autores, autoras están, bueno, convencidas de que la figura de autoría nace en el siglo XVIII prácticamente al mismo tiempo que nace la figura de los derechos de autor o el copyright con el acta de la reina Ana en Inglaterra. La autoría sería la idea de que hay un creador único. Cuando hablamos de una obra, esta obra la pensamos como hay un solo creador que la hizo, ¿no? Y de ese autor es un manantial de creatividad que produce obras de forma casi espontánea. El autor o la autoría es el que tiene la autoridad sobre la obra, quien dispone sobre ella, quien dictamina qué se hace con ella y demás, ¿no? Es un artefacto, dice Da Silva, artefacto cultural que fundamenta la propiedad privada, además. Son términos que nacen casi al mismo tiempo, propiedad privada y autoría. Y la autoría es casi siempre individual, pero es gestionada de manera
corporativa. Es decir, casi siempre la gestiona no el autor, porque bueno, a pesar de que el autora es quien crea la obra, ya a nivel legal, a nivel real, es gestionada casi siempre por grupos de interés que pueden ser empresas, corporaciones, grupos de gestión colectiva, etcétera. Bueno, y hablando de problemas, aquí voy a primero a colocar esta cita de Humberto Eco. Iba a decir Humberto Eco, aunque Humberto Eco tiene una cita sobre la autoría también interesantes, pero en este caso de Borges. De Borges es un autor literario que no teorizó sobre la autoría, pero en sus obras literarias explora mucho esta cuestión de la colaboración, del plagio, y además hace muchas citas indirectas a otras obras que a veces no es como una obra académica que coloca explícitamente de dónde sacó cuáles son las fuentes. En este caso, son citas que uno tiene que casi reconocer. Bueno, aquí hace alusión en un cuento dicen los árbitros literarios de Tlön, lugar imaginario, también es todopoderosa la idea de un sujeto único. Es raro que los libros estén firmados, no existe el concepto de plagio. Se ha establecido que todas las obras son obras de un solo autor, que es intemporal y es anónimo. Y bueno, entre todas estas discursos que Borges escribe, después de que él muere, su obra es gestionada, los derechos de autor, eh, por su viuda, ¿no? María Kodama, que ha demandado a varias personas por esta apropiación de las obras de Borges, entre ellos a Pablo Cachatyan en Argentina, que o hizo esta pieza de El Aleph engordado en 2009. Fue demandado por María Kodama y sus abogados en 2011, y bueno, la querella resultó en favor del autor en 2017 con el argumento de que el ejercicio literario que había hecho Kachatyan no dañaba la obra de Borges, o sea, podíamos reconocerlas como obras independientes, una derivada de la otra, pero al no haber bueno, al no ser una obra que se difundió comercialmente, sino más bien libremente, no había eh, un, digamos, un daño, ¿no? Patrimonial. En este caso, aunque bueno, pues sabemos que hay otros litigios en donde sí que ha habido decisiones que al autor pues bueno, no siempre sale bien definido el autor, ¿no? O en este caso, quien se reapropia la obra. Bueno, un caso distinto, muy distinto y que es muy nuevo, es el de la pintora Fumiko Negishi, de origen japonés, aunque que vive en España, y de Antonio de Felipe. Ella, por muchos años, trabajó con de Felipe, un pintor conocido en España por sus obras de pop art o neopop. Y bueno, ella realmente lo que hacía era hacer la mano de obra, ¿no? Digamos, es decir, pintar la obra que de Felipe le encomendaba, pero de Felipe, digamos, le pagaba o la compensaba por ese trabajo y él se adjudicaba la autoría de la obra. En este caso, pues ella fue despedida y demanda a De Felipe primero por este despido injustificado y luego porque se está apropiando de su obra. El juez determina, o los jueces, que debían indemnizar a la pintora y colocar su nombre en coautoría a De Felipe. Entonces estamos en un caso de una obra colectiva que, como en muchos casos, no es reconocida por, a veces las instituciones, a veces los, los autores que no reconocen esta colaboración, o solamente la reconocen a medias de forma, digamos, incompleta. Y bueno, rápidamente el tema de originalidad también es bien complejo, pero de hecho hay una autora, Netel Díaz, que dice que es una palabra vaga de difícil definición, pero en términos legales la originalidad busca delimitar el origen
de la creación, ¿no? Cuándo surge una creación original y es el punto de una obra que no está, que no estuvo basada en una obra preexistente, es decir, que no está derivada de una obra más. Lo cual es muy complicado porque si nos ponemos teóricos, vamos a encontrar siempre una derivación de una obra. Es decir, va a ser muy difícil que encontremos una obra primigenia que no tenga relación con obras previas, ¿no? Obras que el autora tenga de referencia. Pero bueno, la ley considera la originalidad a partir del registro, de la licencia o bien a veces de un litigio, como los casos previos que vimos. Entonces, para que la ley y los derechos de autor otorguen el estatuto de originalidad, tiene que haber un registro de que esa obra se creó por una persona, ¿no? Bueno, una autora dice, las diferentes tradiciones preilustradas no consideraban que las ideas fueran invenciones originales, que pudieran ser propiedad porque el conocimiento se mantenía en común. Y bueno, lo mismo en el arte, era lo más común, incluso autoras que no firmaban, ¿no? Bueno, la idea de estas ideas de originalidad tienen mucha relación con las ideas de Occidente de del origen, incluso racial, ¿no? No, aquí no me quiero meter en una discusión compleja que merece su propio espacio, pero hay que tomar en cuenta esto, que todas estas ideas de la modernidad con respecto a la originalidad, a la autoría, esta autoridad, surgen casi al mismo tiempo que también se establece el sistema de castas, el sistema de razas, a partir de la conquista. Y bueno, el de propiedad, el tema de propiedad intelectual, pues tiene que ver con la privatización de las ideas, ¿no? Que bueno, se inscribe en estas dos categorías. Una es los derechos de autor o copyright, que no es lo mismo, pero bueno, depende de la legislación. A veces se habla de copyright o derechos de autor, como en México es más bien derechos de autor. Y el de propiedad industrial, que es hablar de marcas, patentes, denominación de origen, diseño industrial, etc. Y bueno, para el paradigma tradicional, en las industrias creativas, industrias culturales, para que exista una economía creativa tiene que haber derecho de autor. De hecho, en algunos estatutos le llaman así, economías protegidas por los derechos de autor. Eh, Dentro de la cultura libre y la propiedad intelectual le pone cerrojos o le pone candados a la distribución de ideas, y el caso más paradigmático pues es el de las vacunas, ¿no? Actualmente, que se ha discutido mucho si había que liberar las patentes, al menos temporalmente, para que se pudiera agilizar la producción. Ha habido una presión muy grande de parte de las farmacéuticas para que esto no se logre y no se lleve a cabo. Y bueno, lo que sucede con la propiedad y los derechos de autor es que se crea una escasez artificial eh, este, de las ideas. ¿Cómo? Pues poniéndoles candados, ¿no? No tienes derecho de compartir esto, no porque no se pueda, no porque si lo haces se va a agotar este conocimiento, sino porque se crea una escasez artificial a partir de los derechos de autor. Y bueno, dice David Bollier, las leyes de patentes y de derechos de autor, por ejemplo, transforman intencionalmente unos recursos que son baratos, fáciles de producir, como la información y el conocimiento, en monopolios de duración limitada que benefician a los autores e inventores cuya creatividad se considera completamente nueva y original. Y bueno, aquí pongo el logo de NFT, que es esta tecnología para hacer el criptoarte o los tokens no fungibles, que es esta idea aparentemente novedosa, pero es un refrito de lo anterior en el entorno digital, ¿no? Crear archivos, crear la escasez artificial a partir de archivos digitales para poder comerciar con ellos, ¿no? Como se ha hecho con en diferentes, se ha hecho en la industria del videojuego, se ha hecho en ciertos productos informáticos como los tweets, el primer tweet que fue subastado, u obras de artes que han sido subastadas por el equivalente a millones de dólares o cientos de miles de dólares. Y bueno, lo que sucede con las obras comunitarias, al menos en el contexto de la legislación mexicana,
es que sí se toma en cuenta en las últimas reformas a la Ley de Derechos de Autor, que es del año pasado, se reformaron algunas cuestiones con respecto a la colaboración y a las obras colectivas que ya se tomaban en cuenta, pero se empezó a complejizar o a tomar en cuenta algunos aspectos. Bueno, para empezar, el artículo cuarto señala que las obras colaborativas, las cuales son, bueno, reconoce obras colaborativas y obras colectivas. Este, obras colectivas, por ejemplo, una obra cinematográfica, una obra de teatro, obras en las que naturalmente o por el tipo de obra intervienen muchas personas en la creación de las mismas, ¿no? Entonces, todas las personas que intervienen en una obra colectiva merecen que sus derechos sean reconocidos y pues respetados y tomados en cuenta. Y por otro lado está el artículo 57 y 58 que habla de las culturas populares, que son las obras creadas por las tradiciones orales, bueno, o culturas que conservan una tradición oral más que una tradición del registro escrito o documental, sino más bien han preservado su riqueza cultural y patrimonial y artística a partir de la tradición oral. Este, y también está la cuestión en el artículo 58 de que las comunidades bueno, tienen el derecho de autorizar el uso de las obras o la reproducción de las mismas. O sea, no es que yo pueda llegar a una comunidad y decir, ah, pues voy a tomar esto y esto y esto y a partir de eso voy a crear una nueva obra que va a tener mi autoría. Entonces, se reconoce que las comunidades puedan ejercer sus derechos a partir de obras que incluso son comunitarias, que no tienen la autoría tradicional de una sola persona. Pero aquí es donde surgen varias problemáticas que no están del todo, bueno, la ley no las contempla del todo, o surgen varias problemáticas, y una está en el título cuarto de la ley, y bueno, no solamente en esta ley, en otras legislaciones también, que son las limitaciones de a los derechos patrimoniales, que en el contexto de Estados Unidos se le llama fair use o uso justo, y bueno, y también el dominio público, que es cuando las obras de dominio público, incluso que tengan un valor patrimonial, pueden ser utilizadas libremente por cualquier persona con la sola restricción de respetar los derechos morales de los respectivos autores. Sin embargo, hay obras de dominio público en las cuales no hay un derecho moral reconocido porque son obras colectivas, colaborativas, anónimas o que han sido distribuidas de tal forma que no se sabe a qué comunidad pertenecen. Es decir, varias comunidades tienen tradiciones en común. El artículo 53 de este título también dice, es libre el uso de la obra de un autor anónimo mientras el mismo no se dé a conocer o no exista un titular de derechos patrimoniales identificado. Que bueno, que es algo similar. Sucede mucho con los textiles, sucede mucho con las danzas, con la música y otros patrimonios. Y el artículo 160, que también es problemático porque para determinar la autoría o el reconocimiento de una comunidad, se requiere, además de que participen las autoridades comunitarias, también se requiere la intervención de la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el INPI, bueno, que no todas las comunidades reconocen como una autoridad lo suficientemente no es que no la reconozcan, sino más bien no consideran que sea lo suficientemente capaz para poder hacer una intervención, este, bueno, porque finalmente a veces es alguien que viene de fuera, es alguien externo que está tratando de determinar este tipo de cuestiones. Bueno, voy a tratar de irme un poquito más rápido. Aquí quise poner justamente la opinión de artistas y de personajes que se encuentran mucho más cercanas desde el punto de vista creativo a este tema. Hace muy poco, hace unos días, la cineasta de Oaxaca, Luna Marán, que además se inscribe dentro del entorno de la creación colaborativa y comunal y comunitaria, señaló en un tuit, bueno, hizo un hilo de tweets, dice, como cuando te das cuenta que cada vez que luchas por los derechos de autor, estás luchando a favor de la propiedad privada
y el mercado, y entonces te das cuenta de lo poderoso que es no poner tu nombre a todo, plop, ¿no? Así como problematizando esto que estamos, de lo que estoy hablando también, cómo en las comunidades y cómo en los entornos creativos o de creación también están haciendo este tipo de y bueno, aquí ella pone de forma, en el mismo hilo de tweets, puso en estas imágenes de autoría individual versus autoría colectiva, como estos dos polos aparentemente excluyentes, pero bueno, aquí vemos que es problemático, ¿no? Hablar de la autoría, la misma autoría individual proviene de una autoría colectiva muchas veces, solo que la autoría individual está reconocida por una ley que le otorga ciertos derechos por el registro. Bueno, aquí está la misma autora que señala que cuando empezó a estudiar cine se dio cuenta que el mismo cine ya es una creación colectiva. Entonces, quiso intentar o ha querido intentar hacer las cosas con otras lógicas, ¿no? Hacer campamentos audiovisuales itinerantes, hacer procesos creativos de creación colectiva, y bueno, y en general, ha notado estos problemas de consensos, porque el arte colaborativo no es un arte en el que todos estemos de acuerdo, todos eh, trabajemos de forma solidaria, sino que hay múltiples problemáticas alrededor de la creación colectiva y comunitaria. Y bueno, por otro lado, también hay una lucha, o ella nota una lucha entre la memoria histórica de una cultura hegemónica que trata de imponerse, y además tiene ahora mecanismos muy poderosos para hacerlo, tanto en Internet como en los medios tradicionales, y lo pone en este círculo enorme, y un cine comunitario que está constantemente en una lucha, ¿no? Pero es un cine que, en sus palabras, resguarda la memoria histórica de culturas otras u otras culturas no hegemónicas o que se encuentran en una desventaja cultural. Em, bueno, en el caso del patrimonio cultural, el musical, las problemáticas se multiplican con ciertas obras que tienen, este, eh, eh, en el caso mexicano, seguramente en otros países de América Latina, hay una canción de cuna de la tradición náhuatl, que se llama Macochi Pitensin. Bueno, yo la conocí porque Ana, mi pareja, se la cantaba a su sobrino cuando era bebé, y y bueno, es una canción que obviamente no tiene un registro, es una canción del dominio público, una canción que se canta de diferente forma en diferentes comunidades. Se canta diferente en Puebla, en Guerrero, en San Luis Potosí o en el Estado de México. Y cuando uno la busca en Google, lo primero que aparece es canción de Jaramar Soto. O sea, ahí ya la cultura hegemónica ya se apropió de la canción al darle una autoría apócrifa, ¿no? Y no es culpa propiamente de Jaramar Soto, que a lo mejor ya tenía la intención de difundir la obra o de que se hiciera más conocida. Pero vemos que este tipo de obras, o en el caso del Xochipitzáhuatl, que también es de la tradición náhuatl, de diferentes estados del país, de Guerrero, sobre todo de Veracruz, de la Huasteca, porque se canta en forma de son, en forma de guapango, o en diferentes, aquí vemos una versión en danza en Atlisco, Puebla, y se ha hecho famosa por algunas versiones más comerciales, como en el caso de Lila Downs. Tampoco no es nada en contra de Lila Downs, pero la apropiación mercantil o la apropiación cultural por parte de los grandes actores comerciales, en este caso Sony Music, pues es muy grande, ¿no? Con respecto a, aunque bueno, también es parte de la misma naturaleza de la música y de cómo se va a difundiendo la música y otros patrimonios culturales, artísticos, de la tradición oral. Bueno,
como no podemos o no es inviable decirle no al copyright y simplemente desobedecer, porque también tiene su razón de ser y también puede beneficiar a las personas que se dedican a su arte, a la cultura. Bueno, algo que ha hecho, como señala Irene Soria, esta idea de hackear el copyright, basándonos en lo que ha hecho también el software libre, hackear el dominio de las grandes empresas, es utilizar algunos de los modelos del copyright y tratar de modificarlos y adaptarlos a las, digamos, a las necesidades de las comunidades, a las necesidades de los artistas locales, de las y los creadores pequeñitos, ¿no? Que también son una parte fundamental de toda la creación colectiva en México y en el mundo. Entonces, bajo la premisa de que el verdadero incentivo de la creatividad es la libertad de reutilizar material creativo previamente realizado, así como el bien común, ¿qué pasa con el copyright tradicional? Los derechos de autor tradicionales en el ecosistema mediático actual, en la cultura de compartir, remixear, la cultura del Internet, están poniendo en problema la creatividad de las comunidades. Y bueno, por último, pues las alternativas al copyright, sin saltarse el copyright, porque como les digo, es inviable, no es simplemente vamos a piratear todo o vamos a, a, desarticular los derechos de autor porque es muy difícil, estamos peleando contra, bueno, es la lucha de David contra Goliat, incluso más difícil, porque son todas las industrias creativas y culturales y también las industrias en general que se benefician del copyright, ¿no? Tradicional. Y bueno, para esto me gustaría mencionarles de forma muy breve 4 alternativas que hay de copyright, ¿no? Que son las licencias libres de Creative Commons, que nacieron hace 20 años, en 2001, las licencias Art Libre, estas dos que surgen a partir de una reinvención del modelo de software libre, y otras que surgen más adelante a partir de estas, ¿no? Viendo que había cosas que no podían hacerse con las licencias de Creative Commons, pues se crean las licencias de producción de pares o por pares y las licencias feministas de producción de pares. Entonces, rápidamente, ¿cómo funcionan las licencias libres? Bueno, las licencias libres se basan básicamente en el paradigma de la confianza. Es decir, no te voy a decir qué no puedes hacer, como las copyright tradicionales, sino te voy a decir qué puedes hacer con la obra, qué puedes compartirla o no, con qué condiciones. Y bueno, funciona a través de unos iconos que tienen un significado que tratan de ser muy sencillos de leer para humanos, para máquinas y también para el lenguaje abogadil o los abogados y abogadas. Y bueno, la idea es que las obras que tengan estos iconos van a tener diferentes significados a partir de cómo se combinan estos, ¿no? Hay algunos iconos que son obligatorios o el único que es obligatorio más bien es el de atribución, es decir, todas las obras tienen que ser atribuidas, ¿no? Por eso vimos este iconito de esta personita. Y bueno, las obras derivadas, es decir, si se pueden compartir, este, si se pueden, esa obra se puede transformar o no, ¿no? Las obras, transformar en obras derivadas o no. Y bueno, para compartir igual una obra, es decir, con la misma licencia, se utiliza este icono para decir no puedes hacer obras derivadas, se pone este icono de igual, y para prohibir o inhibir el uso comercial se utiliza este signo, ¿no? Que es muy claro. Entonces la combinación resulta en estas 6 licencias, que bueno, que va de la más abierta, que es esta, en la que si una obra tiene esta licencia de atribución, puedes hacer prácticamente lo que quieras con la obra, derivarla, hacer otra obra, comerciar con ella. Lo único que tienes que hacer es darle atribución a la persona que la usó, o bueno, que la creó, perdón,
o personas, porque puede ser un colectivo, y esta, que es la que sigue, es lo mismo, solamente que las obras derivadas tienen que tener la misma licencia. Este, en este caso, no se puede compartir, pero se tiene que compartir la obra igual, de forma idéntica, sin hacer obras derivadas. Y lo mismo acá, pero no está permitido lucrar con la obra o con los derivados de la obra. Y, y acá no está permitido el lucro, pero hay que compartir igual o con la misma licencia. Y acá es la más cerrada de las licencias de Creative Commons. Hay que dar atribución, no se puede compartir, o no se puede comercial o lucrar con la derivación, y se tiene que compartir igual sin obras derivadas. Bueno, hay mucho que discutir de esto, pero no me quiero alargar mucho. En las licencias de producción por pares, que creo que tal vez sean más útiles para ciertos contextos comunitarios, porque algunos se dieron cuenta que si inhibían el uso comercial de la obra, iban a también inhibir que se pudiera incluso lucrar para, cubrir ciertos gastos, o incluso vivir de la propia obra a partir de la distribución de la misma. Entonces se creó esta licencia de producción por pares, que es no capitalista, es decir, se permite el uso comercial, pero solo para organizaciones pequeñas, colectivos sin fines de lucro, cooperativas, organizaciones de trabajo autogestivo. Y el producto de esa obra se puede lucrar con ella, pero sin generar plusvalía, ¿no? Es decir, sin generar una alienación, digamos, al artista, como sucede en ocasiones con el copyright tradicional, que el artista recibe una compensación mínima o prácticamente nula, y quien se beneficia de manera mucho más amplia, pues son las corporaciones. Bueno, en la licencia feminista de producción de pares es muy similar a la P2P, a la de producción por pares, pero está pensada para organizaciones que además se guíen bajo principios feministas, es decir, que no solamente no lucren, no solamente no exploten a trabajadores, sino no exploten el trabajo de mujeres, ¿no? Que a veces era muy común que sucediera esto en el contexto de la de ciertas industrias textiles, donde la mayoría de las que trabajaban eran mujeres, ¿no? Entonces, esta es una licencia pensada en cooperativas, donde hay sobre todo mujeres o solo mujeres, y tratan de inhibir no solamente la explotación laboral, sino también la explotación de género, o la explotación a mujeres. Y bueno, en conclusión, podemos decir entonces que el sistema tradicional de copyright, sobre todo en el entorno de, del- de la creación colectiva, comunal, comunitaria, tiene muchos problemas porque está cimentada bajo postulados, bueno, que son completamente occidentales, que vienen de la modernidad, la autoría, la originalidad, la propiedad. Y bueno, la creatividad es un sistema colectivo comunal de compartir que aún funciona así, solamente que ceñido a veces bajo criterios de mercado. Y bueno, las licencias libres son una alternativa, es una alternativa insuficiente, hay que reconocerlo, pero es necesaria porque también es una decisión política. Y además no garantiza que las obras no sean pirateadas o que las obras no sean explotadas comercialmente por personas con fines de diferente índole, que no generen plusvalía, o que no garantizan que una transnacional llegue y se apropie de una obra. Eso, pero al menos hay un registro de que hubo de que se licenció la obra, ¿no? De que está registrado la creación. Eh, y bueno, las comunidades y colectivos tienen que decidir cómo compartir, cómo remunerarse, cómo participar en en la gestión de su obra, no solamente desde la academia, desde
púlpito, desde el aula, sino hay que trabajar directamente con las comunidades para que ellas mismas, ellos mismos sean quienes decidan, ¿no? Y bueno, pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. ¿Cualquier duda? Con gusto lo platicamos. Muchísimas gracias, doctor Luis. Me parece muy interesante esto que planteas, porque además, justo al estar escuchando tu presentación y este análisis que tú realizas con respecto justamente a los derechos de autor en el campo de la gestión, pensaba desde luego pues, en todo el proceso político que está ahí inmerso, ¿no? O sea, ya desde los marcos normativos y cómo esos marcos normativos muchas veces pueden llegar a contradecir los propios procesos, ¿no? Y que él o la gestora cultural, pues al trabajar con esos valores simbólicos, debe de conocer, desde luego, pues todas estas implicaciones, ¿no? Y no solamente conocer, sino pues incluso hasta tomar una postura ideológica para que desde ahí, desde esta posición ideológica y por supuesto política, desarrolle el proceso de la gestión real, atendiendo desde luego estas diferentes perspectivas, ¿no? Esta ilustración que haces con respecto a las y los artistas, pues desde luego ahí plantea esta postura, desde luego, ideológica que pues que no es sencillo, ¿no? Y creo que tú también has visto estas discusiones también en el grupo de estudiantes en la licenciatura, ¿no? Sí, sí, son discusiones muy actuales y bueno, ahora en la cultura bueno, en nuestro entorno, que es muy virtual, pues vemos esta problemática, cómo se acelera con las creaciones que se difunden por la red y bueno, son filtradas a veces por algoritmos, por inteligencia artificial, por personas. Y bueno, creo que estamos en un ambiente, un entorno de mucha colaboración y de mucha, en el que todo se comparte y muchas veces desconocemos o se desconocen cuáles son eh, pues lo que puede suceder, ¿no? Con esas creaciones en el entorno de Internet, sobre todo pensando en las obras colectivas o las obras comunitarias. Sí, sí, y que, bueno, finalmente también esto que a veces se menciona, ¿no? El desconocimiento de la norma no exime de, pues, estas consecuencias a veces, ¿no? Desde ahí. Sí, y esa es una cuestión que se ha reforzado mucho con la última reforma de la Ley Federal de Derechos de Autor en México, que se apeló mucho al Internet y a ejercer mecanismos como el notificación y retirada, que solo existía bueno, existía en Estados Unidos y ya afectaba mucho eso, que existiera en Estados Unidos, pero estando en México, pues es como problemático porque es como una ley que se salta, o una regla que se salta la presunción de inocencia. Es decir, yo subo algo, el mecanismo detecta que infringe derechos de autor y en vez de preguntarme o asumir que a lo mejor hay un error o algo, simplemente lo elimina, ¿no? Lo quita. Y, y eso ha generado muchas problemáticas, incluso problemáticas cercanas a la censura o esto directamente de censura. Claro. Sí, un tema muy importante, desde luego, y conocimientos que, como bien decíamos, pues debe tener él o la gestora cultural y que son, pues, conocimientos de ahora que, como bien decías, pues no estamos exentos de alguna manera, ser parte de ellos, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Luis, por esta presentación. Gracias, Luis Álvarez. Y bueno, pues seguimos también con este seminario. Agradecemos mucho que sigan con nosotras y con nosotros. Y nuestra siguiente ponencia es Colección Encuentro Nacional de Arte Joven, Patrimonio Artístico de Aguascalientes, con la autoría de Andrea Paulina Alcázar y José Antonio Hernández. Entonces, nos vamos a la siguiente transmisión en vivo. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Sí, ya detuve.
Ah.